Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Por cierto, el tema de Chevron, Texaco, cada día se vuelve mucho más visible y un hecho dramático como traumático que ha afectado muchas vidas. Estamos hablando de seres humanos en la Amazonía ecuatoriana. Ya no solamente es visible al interior del Ecuador, está siendo visible en el mundo entero. Y más allá de los litigios jurídicos, de los litigios legales, tenemos que ver y concentrarnos y enfocarnos en la vida de seres humanos. Recordemos que esto ya tiene muchos años y no ha habido una decisión de poder reparar a los afectados. Ha habido muertes, ha habido enfermos, pero sobre todo ha habido una falta de solidaridad, en el Ecuador y en el mundo entero por este hecho. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz y también Premio del Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998 y Premio Nobel de la Paz en 1992, se encuentra visitando el país para poder ver con sus propios ojos y para poder constatar con sus propias manos que existe esta afectación. Le doy la bienvenida entonces al Premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú, defensora y líder de los derechos humanos y representante del pueblo maya en Guatemala. Rigoberta, gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias por estar aquí para compartir con nuestros hermanos ecuatorianos la experiencia de tu visita en la Amazonía ecuatoriana. No, muchísimas gracias a usted, gracias a los medios de comunicaciones. Gracias en primer lugar a la Cancillería ecuatoriana, que desde el año pasado pues me habían invitado para tomar cercanía, digamos, a esta situación que para mí es una situación emblemática en el sentido de que no solo lo que pasa con una madre selva, que todos lo respetamos, que todos lo queremos, que en muchas partes del mundo se habla de la Amazonía ecuatoriana, y que allí haya ocurrido algo tan espeluznante que realmente ameritaba que le diéramos seguimiento, sino también porque es importante las otras voces, aparte de las víctimas directas, aparte del caso jurídico legal, que de hecho es un precedente muy importante porque ya pasó por la ley ecuatoriana y luego está en la comunidad internacional. El problema es que esto está evidenciando algunas cosas, Rigoberta. Esto está evidenciando un manejo de poderes, un manejo del poder económico y un manejo del poder político internacional y en la justicia internacional. Durante 9 años, Chevron Texaco trató de que este caso venga al Ecuador y que se procese en la justicia ecuatoriana. Hoy, que hay una sentencia en la justicia ecuatoriana, quiere evitarla desde la jurisdicción internacional. Pero más allá de eso, son 30.000 personas que han presentado la demanda, pero estamos hablando no solamente de la madre selva, de la madre naturaleza, estamos hablando del principal patrimonio de la humanidad, que es la vida de seres humanos. En ese sentido, ¿qué pudiste constatar, Rigoberta? Sí, en primer lugar el desprecio a la vida, porque cualquier diseño económico es para el desarrollo integral, es para el bien común, o sea, está dejando a un lado un principio universal. Segundo, pues que gracias a la lucha de las comunidades que se logra un proceso institucional jurídico penal y que esto ya tiene resultado. Y luego pues es necesario que despejar las dudas que también las propias empresas transnacionales han creado, de decir que no, que eso era solo una parte, el problema era menos grave, y por eso se atreven incluso de demandar al Estado ecuatoriano, porque ellos quieren declararse como víctima y no como victimarios. Entonces aquí yo quiero terminar esta idea diciendo que realmente los daños que se constatan en el terreno es impresionante, es impactante, no tiene definición, más que, bueno, ojalá que algún día se pueda hacer un resarcimiento integral
es decir, resarcimiento a las comunidades, a la madre tierra, a las vidas que están allí, pero también al Estado ecuatoriano. Ahora, a mí me llama la atención algunas cosas en relación a este tema, Rigoberta, porque aquí hay afectaciones múltiples, llamemos así, y la falta de respeto a la vida de varias formas. No solamente ya por el hecho en sí de la contaminación que es consecuencia de una mala práctica y una mala gestión, porque el daño está ahí. El tema es el siguiente, que ya en 1962 existían normas regulatorias para la exploración y la explotación de recursos naturales, en este caso llámese petróleo. Y el Instituto Americano de Petróleo en 1962 establecía las normas. Sin embargo, estas compañías en Estados Unidos sí cumplían, pero en Ecuador, claro, la década de los 70, Ecuador, un país pequeñito, allí no se presenta un respeto para privilegiar básicamente la renta del capital, porque una cosa es cumplir en Estados Unidos, y otra cosa es incumplir en Ecuador. Eso no evidencia un irrespeto del capital hacia el ser humano. Definitivamente, es que aquí por eso el delito es más grave, porque fue premeditado. O sea, ¿cómo abrir un pozo allá sin tener absolutamente, supuestamente no había tecnología? Y si vemos, ya había tecnología. Ya en 1962 existía. Totalmente. Es premeditado, es de manera deliberada. Por ejemplo, poner un tubo abajo de la tierra y echar todo el desecho encima, quiere decir que se filtra eso y contamina más allá del mismo hecho. Entonces, y se da en una selva donde la lluvia es frecuente, por lo tanto, el deslavado, ¿qué significa eso? O sea, es premeditado, es con bajo conocimientos, es deliberado, esto se llama impunidad. Se actuó con total y absoluta impunidad. Cuando comencé el programa en Pensamiento Crítico, comencé diciendo que se había evidenciado una falta de solidaridad del propio Ecuador, de los ecuatorianos, porque a veces pensamos que la Amazonía está muy lejos y que no son hermanos ecuatorianos, pero los que están allí, los afectados, son hermanos ecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, pero también había una falta de solidaridad del mundo internacional. ¿Por qué el mundo internacional? ¿Por qué líderes internacionales no hacen un frente común y comienzan a defender a los estados, a las vidas, a los seres humanos, frente a estas malas prácticas, que no solo son de ciertas petroleras, sino también de algunas multinacionales? Bueno, estamos hablando del caso Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana, en el norte. Esto ha generado una discusión de tal manera que en las Naciones Unidas ya se está discutiendo cómo prohibirle a las transnacionales cometer este tipo de delitos. O sea que es un caso paradigmático del que los ciudadanos ecuatorianos se orgullosos, es decir, esto es una lucha de nación, esto es soberanía, esto es de todos ustedes, no solo de las víctimas directas. Es muy importante el precedente que está dejando, porque las compañías transnacionales, como la Chevron Texaco, lo que hicieron aquí, parece que es ilustrativo en muchas otras partes del mundo. O sea, esto es una práctica desleal a la dignidad humana, o sea, desleal a las víctimas que causa. Yo creo que va más allá. Yo estoy muy contenta porque muchas personas han venido, parlamentarios, políticos, de hecho vamos a venir con más personalidades, algunos premios Nobel. ¿Por qué? Porque se está constituyéndose en un caso emblemático. Y ojalá que de esto saquemos muchas lecciones del futuro. Ahora, esas lecciones del futuro, independientemente de la reparación, ¿tú crees, Rigoberta, que pueda determinar en la tipificación de delitos ambientales y la creación de una Corte Penal Internacional para ya desterrar y erradicar estas malas prácticas que van en contra de la vida y en favor del capital? Creo que sí, sobre todo en la tipificación del ecocidio. Es un delito, es como existe el genocidio, que es atentado contra la humanidad. Esto es el atentado contra la madre naturaleza en su totalidad. El ecocidio es un problema que ya está tipificado, pero que no hay tribunal que aplica las normas. Entonces aquí creo que nos da una oportunidad de reevaluar nuestra relación con la madre tierra, nuestra conexión con el oxígeno, con el agua, porque se está atacando el oxígeno planetario
Y esto es un ejemplo. Así que yo sí creo que nadie decía hace unos años que era necesario el Tribunal Penal Internacional que juzgara delitos como femicidio, como feticidio o los delitos contra la vida humana. Pues hoy es necesario el juzgamiento de delitos contra la madre tierra y las vidas, que incluye las vidas humanas. Pero, a ver, pero el tema también pasa por credibilidad y por factibilidad. Rigoberta, me mencionas el tema de Naciones Unidas, y no es que sea escéptico, pero hay hechos que me hacen escéptico. ¿Cómo creer en resoluciones de Naciones Unidas cuando, a pesar de la resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos ingresa a Irak, ¿verdad?, y no encuentra nada, y aquí en el mundo no pasó nada? Exacto. No, yo creo que hoy estamos viviendo una era diferente, donde las instancias regionales tienen una importancia enorme. Yo creo que los casos paradigmáticos hoy que funcionan han salido de los casos directamente, o sea, decimos, tenemos derecho legislativo que ya está en práctica, muchos derechos hay en el mundo, pero hay un derecho positivo, y el derecho positivo pasa por la vida cotidiana de las personas, de las comunidades y de los países. Yo creo que aquí tenemos como dos tarimas que desarrollar, y yo de hecho felicito a todas las gentes que están involucradas, porque podemos involucrar más tecnología en la identificación de la salida. Por supuesto que se tiene que resarcir, porque no es posible decir perdón como si hubiera pasado cualquier cosa. Por eso la indemnización tiene que ocurrir, y por eso se tiene que demostrar resultados, poner años de metas de recuperación de la madre tierra. Yo creo que hay cosas simbólicas que ya se está haciendo, pero que ya de hecho esto no se va a borrar en la conciencia universal. Esperemos que nunca se borre en la conciencia del ciudadano del mundo. Rigoberta, por favor, enfoquen esta foto. Si me ponchan esta foto. Aquí vemos a Rigoberta Menchú enseñando sus manos, luego haberlas introducido en tierra y en agua contaminada. Estas manos no reflejan solamente un color. Estas manos reflejan enfermedades, muertes, de vidas, de secoyas, de pofanes, de guaranis, de quechuas, de hermanos ecuatorianos. ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Pudiste hablar con la población? Y eso es lo más hermoso. Tuvimos una reunión, un taller con los hermanos, los dirigentes, los altos dignatarios de los hermanos indígenas de la zona, y a mí lo que me dio mucho orgullo y satisfacción es decir, Rigoberta, represéntenos en la voz universal, lleve nuestra voz donde quiera que estés, te damos nuestra representación, te damos nuestra palabra, te damos nuestro respaldo. No pocas veces un pueblo te pide que lo ayudes, porque a veces me dicen a mí, mire Rigoberta, ¿cómo crees que vas a ser salvadora de todos los pueblos y de todas sus culturas? O sea, respetar lo que somos de aquí. Y yo creo que ese mandato, me atrevo a decir, ese mandato que recibí al mismo tiempo, con esas manos sucias que significa que dejó Chevron Texaco, me da mucho honor. Realmente me emocioné, toda la noche estuve pensando qué vamos a hacer, cómo le vamos a dar continuidad. O sea, cuando el pueblo te dice, represéntenos, diga a los mayas que nos ayuden, diga a los otros pueblos del mundo, o personalidades u otros escenarios, a mí me siento mandatar. O sea, estoy muy contenta y espero que nunca falle a estos pueblos. Como parte del pueblo indígena, como representante del pueblo maya quiché, ¿sentiste dolor de alma cuando introdujiste tus manos y pudiste constatar con tus ojos y a través de la interrelación con esos hermanos lo que están sufriendo? Sí, primero un escalofrío enorme, porque tú sabes que estás tocando una enfermedad incurable, digamos, sin precedente. Segundo, yo soy una persona que practico mi espiritualidad, y lo frío de la energía de la tierra que está recibiendo, como normalmente uno agarra el lodo y siente una sensación de paz que te transmite.
pero eso sentía yo, lo frío, que estás tocando un difunto, digamos. Eso fue muy importante para mí, ¿no? Y vuelvo a insistir, representante del pueblo maya Quiché, ¿le puedes compartir a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de la señal de Ecuador TV, cuál es la importancia de la tierra y el agua para el pueblo indígena? La tierra es nuestra madre. Nos engendra a partir del momento que respiramos la primera bocanada de oxígeno. A partir de eso vivimos de oxígeno, de agua, del sol, vivimos de todo lo que coexiste alrededor, son nuestros hermanitos. Entonces la tierra no solo es madre por filosofía, sino es madre por constitución propia de cada ser humano. Según el calendario maya, la madre tierra es una de las grandes fortalezas de nosotros como un sentido cósmico. O sea, nosotros somos hijos del sol, por supuesto, pero la tierra es lo que nos da totalmente lo vital para desarrollar lo que tenemos y lo que podemos hacer en nuestro ciclo de vida. Esta contaminación puede afectar la ADN de los humanos, puede afectar la ADN de las plantas y también puede afectar la ADN de las semillas. Es decir, es un cáncer que está matando células y esas células nos lo comemos nosotros y nos acorta la vida en el propio planeta. O sea, realmente es un atentado más allá de solamente ver la tierra y pensar que es un pedazo de tierra y no vale nada. O sea, somos nosotros, es nuestra vulneración. Ahora, científicos indican que la presencia de cáncer en esas zonas y afectaciones de salud en otros temas están muy por encima de los promedios naturales de ciertas enfermedades. ¿Eso has podido constatar en tu visita? Sí, totalmente, porque el agua que filtra poco a poco está transportando un plomo, el plomo que tiene ese aceite quemada, digamos, lo transporta en otras áreas y eso va hacia las vegetaciones. El agua que sube en las plantas ya va contaminada, o sea, no tenemos el efecto real de visible por dónde va el plomo. Pero otras, realmente, si usted ve una hoja caída en un río que está cerca, y va a ver que la hoja tiene un musgo que no es un musgo sano, es un musgo lleno de plomo, es un plomo, son partículas de metal que nos están llevando en el estómago. La afectación no terminó con las vidas que se nos fueron. La afectación continúa con las vidas que todavía pueden respirar. Sí. ¿Se imagina usted? No sabemos a qué profundidad de la tierra ha caído esa filtración abajo. Vemos lo que corrió hacia el lado, pero abajo, se tuvo que ir abajo, y puede estar contaminando las cuencas, especialmente los yacimientos del agua global que va al mar. Esto puede ir hasta el mar, puede ir a todos lados. O sea, es una Amazonía que tiene una importancia en ciclos de agua natural todo el tiempo. Entonces yo creo que solo se va a determinar hasta dónde llegó a la profundidad de la tierra el día en que se extraiga. O sea, literalmente se saque todo eso y ver hasta dónde afectó las capas de tierra abajo. Acuérdense que hay una capa de tierra que es arenoso y la arena filtra todo y lo chupa, digamos, y lo riega. Entonces, aquí hay mucho estudio científico que se tiene que hacer y yo creo que hay tecnología para eso. Independientemente que sean hermanos ecuatorianos, se trata de población indígena. La población indígena en el mundo, en la región, ¿se va a unir en defensa de nuestros hermanos indígenas ecuatorianos? ¿Se va a hacer algo? ¿Se va a organizar algo? ¿Se establece estrategia desde el pueblo indígena de la región para defender a los hermanos indígenas ecuatorianos? Yo creo que a los pueblos indígenas ya nos conmovió. Vivamos en Guatemala o en los pueblos amis o Ainos de Japón o donde quiera que estemos, de hecho ya nos impactó esa contaminación. Es como ver a alguien tuyo que está enfermo y te compadeces. Y yo creo que de hecho ya nos está dignificando esta lucha de todo lo que no hemos podido denunciar o lo que no hemos podido hacer. Y principalmente a mí me emocionó
la presencia de los hermanos indígenas canadienses, que son las primeras naciones canadienses en Washington cuando inició el juicio. Ellos venían con toda la determinación de decir, aquí estamos y aquí somos guardianes de la tierra. Y yo creo que esos guardianes de la tierra son muchos más que aquí en Ecuador, pero yo pienso que aquí en Ecuador sí se tiene que sentir como una lucha nacional. O sea, no importa que seas hombre, mujer, estás en una red o no, indígena o no indígena, simplemente hay una causa común que es la vida común de ustedes, de todos nosotros, y es el oxígeno que respiran todos ustedes todos los días. Entonces, yo creo que sí es convocante. ¿Qué iniciativa va a tomar cada uno? Pues yo creo que hay mucha iniciativa que se puede tomar desde sus lugares. UNASUR, ¿qué papel debería jugar en este tema? Yo creo que UNASUR hay que darle un enfoque especial, y aprovecho para decir que estoy muy agradecido por la invitación también del señor presidente Correa y la Cancillería para que protagonicemos y luchemos por una cumbre de pueblos indígenas de alto nivel en el año 2016. Esto es justamente lo que estamos planeando en este momento. Yo creo que esto es como incidir la agenda de CELAC, o sea, los países, primero los jefes de estados de la región y luego al mundo. Entonces yo pienso que sí hay una continuidad donde se va a desembocar muchos otros temas. ¿Qué otros temas? Bueno, desarrollo integral, educación en contexto multicultural. Hay otros temas que tenemos que trascender, que son nuestros éxitos, pero también son nuestros vacíos que le tenemos que dar solución. Ahora, algunos dicen que esta lucha es un tema de carácter mediático. ¿Tú consideras cómo poder diferenciar entre lo mediático y la profundidad de la vida? Bueno, ojalá que lo mediático agarrara los temas exactamente como esto. Vemos que lo mediático no necesariamente está a favor de las luchas que afectan la vida, la dignidad. Vemos que la red social muchas veces no está al servicio de la ética, de la revalorización, del respeto mutuo, porque esto nos convoca a algo que se llama respeto. Si nosotros sabemos respetar, nos respetamos a nosotros mismos. Entonces yo creo que la red social tiene bastante que hacer. Qué bueno que estos fueran los temas de la red social, ¿verdad? Sería una agenda de comunicación global que sensibilice a la humanidad en su propia naturaleza. Así que sigan adelante. Quisiéramos felicitar a todos los medios que estaban ayer, que eran muchísimos. A mí me emocionó también que no estamos solos, que no es una lucha de solitarios. Rigoberta Menchú, muchas gracias por compartir tu testimonio con nuestros hermanos ecuatorianos. Gracias a ustedes por darme la oportunidad, porque yo soy feliz. Poco tiempo voy a vivir, pero esa vida sea para algo. Gracias. Secoya, Cofanes, Sionas, Guaranis, Quechuas, ¿qué les dice? Son pueblos, son etnias, son indígenas, pero somos nuestros hermanos. En esto tenemos que ser solidarios. No se trata de tener miedo al poder del capital o el poder político, porque se trata de un país poderoso y empresas que pertenecen a países poderosos. Se trata de nuestra vida, y el principal valor a nuestra vida se llama dignidad. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero en una próxima oportunidad.